Quiero empezar esta tarde con una pregunta muy superficial. Pero, ¿quién cumple años en octubre? ¿Cuál es el mejor mes del año? Yo nací en diciembre está Navidad, así que yo diré que es diciembre. Pero realmente cada mes tiene lo suyo, ¿no? Por ejemplo, ¿sabías que nacionalmente, es decir, México celebra el mes de la Biblia en agosto? Ok, si no, ahí te llevas un dato nuevo. Internacionalmente, y sobre todo en el habla hispana, celebramos el mes de la Biblia en octubre. Hay cosas raras que ocurren en el cristianismo, pero esa es una de ellas. Y a mí me gusta el mes de octubre, ¿no? ¿Qué vamos a celebrar el 31 de octubre? Alguien se equivocó y le salió la palabra. Confiesen, pecadores. El 31 de octubre la iglesia ha celebrado por más de 500 años la Reforma. No la que metieron los legisladores de este gobierno, esa no. El inicio de la Reforma protestante, el 31 de octubre de 1517 se dio inicio históricamente a lo que llamamos la Reforma. Y en el mundo cristiano tenemos esta imagen muy clara: Martín Lutero clavando sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. Y me encanta porque la mayoría de los historiadores modernos hoy nos pueden decir que esa escena es un poquito más algo que nos contamos a nosotros, que en realidad Lutero lo que hace es le escribe una carta muy formal, y dentro de esa carta muy formal vienen las 95 tesis escritas en latín, y se la manda al arzobispo de esa región, que es Albert Mainz. Y lo que ocurría es de que Lutero no tenía la pretensión de hacer una revuelta, no tenía la pretensión de hacer una revolución social. De hecho, en ese lugar se hablaba lo que después sería el alemán, el origen del alemán. Pero Martín Lutero escribe sus 95 tesis, que son 95 párrafos de un pensamiento teológico desarrollado que criticaba lo que estaba ocurriendo en el mundo cristiano en ese momento. Y las escribe en latín, la lengua de los intelectuales de la época, la lengua de los universitarios. Martín Lutero era profesor en la Universidad de Wittenberg, y la catedral de Wittenberg estaba dentro de la universidad. Y lo que hacían es que en las puertas de la catedral se colocaban los avisos, los anuncios o las ideas a ser debatidas. Y entonces Martín Lutero en realidad manda esta carta con las 95 tesis, y poco tiempo después alguien que posiblemente no fue Lutero las pone en las puertas. Estos pensamientos tan profundos que tuvo Lutero pasaron del latín al lenguaje alemán que se hablaba en la época y se empezaron a esparcir. Y eso es lo que da inicio a lo que nosotros hoy llamamos la Reforma. Y es maravilloso porque los reformadores empiezan a desarrollar un pensamiento teológico que se da cuando culmina, nosotros le podemos llamar las 5 solas. ¿Cuántos saben de qué hablo? Si no, hoy te voy a presentar las 5 solas que revolucionaron el mundo cristiano. Carl Trueman, un historiador, pone esta frase que me encanta y dice: la Reforma representa un movimiento de colocar a Dios tal como Él se revela en Cristo en el centro de la vida y pensamiento de la iglesia. Y eso es lo que está pasando. En este momento la iglesia estaba en problemas teológicos, y Dios levanta una serie de hombres, acompañado de también muchas mujeres, que empiezan a poder plantear cómo Dios siempre ha sido, siempre será el centro de la vida cristiana. Y empiezan a desarrollar las primeras 3 solas, las desarrollan entre 1519 y 1540. Y quiero hoy compartirlas contigo. La primera de ellas es sola escritura. En español sería solo la escritura.
Y dice así: la escritura sola, sin necesidad de añadir algo más, como la tradición, los concilios o las palabras de teólogos, es nuestra única autoridad final para asuntos de la fe y la práctica. Esto no significa que la tradición y las palabras de los hombres no tienen ningún valor, sino que la palabra de Dios está por encima como máxima autoridad. Yo no sé si cuando llegaste al mundo de fe empezaste a escuchar esto: lee tu Biblia. Y en cada curso que vas te repiten lo mismo: lee tu Biblia. Y cuando terminaste consolidación, la pregunta que te hicieron es: ¿tienes Biblia? Y si no tienes una Biblia, toma una Biblia. Porque lo que Dios trajo en esa época fue la comprensión de que cada quien necesitaba ver, entender, leer la Biblia, porque la Biblia se iba a convertir en el pilar fundamental, en la máxima autoridad de la vida cristiana. Ahorita vamos a volver a eso, pero quiero seguirte diciendo cuáles son las demás solas. La segunda es sola fide, solo por fe. La fe sola, sin necesidad de añadir algo más que pretenda aportar a nuestra salvación, como obras o rituales. La fe es el único medio por el cual recibimos la justificación en Cristo. Es decir, somos declarados justos ante Dios y así somos reconciliados con Él. La fe es de esos conceptos contraintuitivos para el ser humano y es muy extraño. Cuando tú llegaste a los pies de Cristo, te dijimos: ten fe y haz esta oración: Señor, te pido perdón por mis pecados, te entrego mi vida, te pido que vengas a mí, te conviertas en el Señor y Salvador de mi vida. Y eso fue suficiente. Y eso fue todo. Y de repente es algo tan glorioso en algo tan pequeño que nos causa crisis. Déjame decirte un chiste. Tal vez has conocido un cristiano que un domingo hacen el llamado para recibir de Cristo y dice: bueno, levanten su mano quien quiere recibir a Cristo, y levantas la mano. Aceptas a Cristo. A la siguiente semana otro predicador dice: bueno, ¿quién quiere recibir a Cristo? Y tú en tu corazón dices: bueno, es que no sé si fui salvo la semana pasada, así que otra vez voy a levantar la mano. Y vuelves a hacer la oración. Y unos meses después, en un momento espiritual muy gigante, de repente un predicador dice: pasen aquí al frente todos los que quieren entregar su vida a Cristo. Y tú sabes que en este mes, en este tiempo, has pecado, has hecho cosas que no le agradan a Dios, y dices: no vaya a ser que no soy salvo. Así que pasas al frente. Y de repente hay una lucha en nosotros por entender que es por fe. Y la fe es suficiente. Una vez es suficiente. Por eso es que a veces entender lo que los reformadores estaban haciendo era poner en la mesa un problema. Hay gente que no creía que la fe fuera suficiente. Pero la respuesta, amado hermano, es que si hiciste la oración con fe, fue suficiente para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Solo fide. La tercera sola, esta la amo con todo mi corazón: sola gratia, solo por gracia. Y ese es el concepto teológico más abundante, más profundo, en el que tú puedes dedicar tu vida a estudiar. Y déjame decirte, nunca vas a dejar de aprender algo sobre la gracia de Dios en tu vida. Y dice así la definición: la gracia sola, sin necesidad de que se requieran méritos, es la razón por la que somos salvos. La salvación es un regalo totalmente inmerecido. No podemos siquiera pretender ganar méritos ante Dios por nuestra fe y obediencia que nos hagan dignos de salvación. Y en otras ocasiones yo he predicado junto contigo sobre que por más buenas acciones que hagas, por más buena persona que seas, por más que te portes bien, nada de eso es suficiente para ganar el cielo. Tú y yo, al ser pecadores, estábamos destituidos de la gloria de Dios.
No había nada que nosotros humanamente pudiéramos hacer. La salvación no estaba a nuestro alcance. Y entonces fue cuando Cristo, como un regalo inmerecido, da su vida en la cruz por todos, por expiación completa, y nos da gratuitamente, inmerecidamente, esa salvación por gracia. Y me encanta porque los reformadores están poniendo sobre la mesa este principio que es fundamental. Fuimos desarrollando la teología. Los posteriores reformadores van a agregar 2 solas más. Y me encanta porque la siguiente sola es solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo, sin necesidad de otros mediadores. Es el único autor de nuestra salvación. Él es la cabeza de la iglesia. No es el Papa, no es ningún pastor, ni cualquier otra criatura o persona. Él y solamente Cristo fue el que pagó completamente el precio por nuestra redención. Él es nuestro único Salvador y Señor, digno de toda adoración. Hay un canto que luego entonamos que dice: no daré gloria a ningún otro, ni santos, ni hombres buenos, ni personas, ni criaturas. Solamente hay uno que merece gloria, y es Cristo. Solo Cristo. Y la última sola, soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria. La gloria sea solo a Dios, pues todas las cosas, incluyendo nuestras vidas y redención, son por Él, de Él y para Él. Wow. Y me encanta porque esto está ocurriendo en medio de un momento que la iglesia estaba en una crisis teológica. Y Dios levanta a hombres que les costó la vida para que estas verdades pudieran permanecer en medio de nosotros. Si alguna vez te han preguntado qué es ser cristiano, un maravilloso resumen son estas 5 solas. ¿Las podemos decir juntos? ¿Listos? Sola, 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 solo, sola, Deo gloria. Wow. No es necesario que te las aprendas en latín. En español es más que suficiente. ¿Por qué te estoy contando todo esto? La Reforma puso en evidencia una necesidad en la iglesia. Si la Escritura iba a ser la máxima autoridad en la vida del cristiano, entonces el cristiano tenía que tener acceso y facilidad de la Escritura en su propia lengua, en su propio idioma, en su propio tiempo. Este concepto era algo que quebró con la época, pero resulta que en el corazón de Dios siempre había estado esta idea. En el siglo III, antes de que Cristo estuviera en la tierra, los judíos tenían la ley, la Torá, el Tanaj, que es lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. No te preocupes, no estoy invocando nada, son palabras que poco a poco vas a conocer. Y resulta que en el siglo III antes de Cristo, los judíos que ya no vivían en Jerusalén, que vivían en Grecia, que después fue conquistado por Roma, que vivían apartados en otras regiones, que vivían bajo el imperio griego, que luego iba a ser el romano, que ya no hablaban hebreo, ellos necesitaban la ley en su idioma. Y entonces, en un lapso de 100 años, ellos se dieron a la tarea de transportar, traducir del hebreo y del arameo, que son las lenguas originales en donde está escrito el Antiguo Testamento, al griego. Y todo ese trabajo culminó en una obra llamada la Septuaginta. Los judíos entendieron que necesitaban la ley de Dios en su idioma y en su tiempo. Los primeros cristianos, los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Pablo, cada uno de ellos escriben el Nuevo Testamento en griego. Eso es extraño. Algunos de ellos eran judíos, otros ya eran griegos. Pero ¿por qué deciden escribirlo en griego? Porque Jesús había dicho: llevad el evangelio y predicad a toda criatura, lengua y nación. De tal manera que en ese momento la lengua universal, la lengua que todo mundo conocía y la que todo mundo era accesible, era el griego. Entonces escriben el evangelio, el Nuevo Testamento, en griego, para que pueda llegar a todos los rincones del mundo.
Si lo hubieran escrito en hebreo, muy probablemente hubiera fracasado su divulgación mundial. Pero son inspirados por Dios para escribir en griego, y que hasta la más remoto de los confines de la tierra, donde el imperio griego había llegado, pudiera ser leída el Nuevo Testamento. Esta revelación era presente en los primeros cristianos. En el siglo 3 y siglo 4 después de Cristo, ahora el reino romano, el imperio romano, había conquistado a los griegos. Ahora el idioma más hablado era el latín. Entonces se dan a la tarea de traducir de la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento en griego, y el Nuevo Testamento en griego al latín. Y esta tarea titánica recae sobre San Jerónimo. Bueno, si quieres quítale el San, no creo que se moleste de eso. Pero Jerónimo se avienta la tarea titánica de poder traducir del griego al latín la Biblia completa. Y a esa Biblia le llamamos la Vulgata Latina. Pasaron años, el imperio romano creció, decayó, desapareció, y la Biblia se estancó. Pasan los años y estamos nuevamente en 1500, y lo único que tenemos mundialmente conocido sigue siendo la Vulgata Latina. De tal manera que si querías leer la Biblia, si querías conocer al Dios de la Biblia, tenías una limitación lingüística que te impedía conocer más de Cristo. Y cuando los reformadores son guiados por Dios y ponen esta sola de por medio, sola escritura, se dan cuenta que si quieren que la Biblia sea el centro de vida del cristiano, la Biblia tiene que estar en el idioma y al alcance de las personas. Y ahí la historia de la Biblia empieza a explotar. Cada lengua, cada idioma, cada región, cada país tiene su propia historia de cómo la Biblia llegó hasta ellos. Pero nosotros hablamos español. Así que quiero contarte brevemente y rápidamente cómo la Biblia llegó al español. Me encanta esto porque la reforma empieza en 1517 y solamente casi 20 años después, en 1543, Francisco de Encinas, un español que había sido expulsado por haber creído a la reforma, tiene el mérito de ser el primero en traducir al castellano el Nuevo Testamento, usando como fuentes las lenguas originales, es decir, el griego. Me encanta. Dios va a ocupar a todos para hacer esta obra. 10 años después, en 1553, 2 judíos traducen el Antiguo Testamento de las lenguas originales, que es el hebreo y el arameo, al castellano. Yo sé que esa no la viste venir, pero Dios está ocupando a todos. Dios está preparando el terreno. Me encanta porque gente empieza a seguir con esta obra. Por ejemplo, Juan Pérez hace una revisión de Encinas, de la Biblia de Encinas, y esta revisión de Juan Pérez empieza a ser contrabandeada a España. Y empiezan miles de personas a formar parte de esto. Miles dieron su vida, sus recursos, para que la Biblia pudiera estar al alcance de las personas que hablaban en esa época castellano. Déjame contarte algunas historias. Julianillo, que cuentan que era un hombre de baja estatura, creativo, chispa el hombre, dio todo de sí, vendió todo de sí para lograr comprar un cargamento de barriles de vino con doble fondo. Por arriba iba el vino y por abajo las Biblias. Y logró meter cientos de Biblias a lo que era el imperio español en esa época. Dentro de España había hombres como Ponce de León, Juan Ponce de León, que se encargó de difundir Biblias. Y iba a los conventos y estaba predicando el evangelio. Estos 2 hombres, como muchos más, dieron su vida porque la Biblia llegara a la mayor cantidad de personas. Y aunque murieron en su época, murieron bastante jóvenes, dio resultado su trabajo.
Las enseñanzas de los reformadores y ejemplares del Nuevo Testamento llegaron al convento de San Isidoro en Valencia, España. Ese convento estaba ordenado a San Jerónimo. ¿Te acuerdas quién fue San Jerónimo? El que traduce del griego al latín. En este convento los monjes tenían una tradición que no sabían que ahí estaba, que era el anhelo que la palabra de Dios, la escritura, llegara a los corazones. Juntado con la sola escritura, dio como resultado que 12 frailes en 1557 decidan abandonar bajo persecución el convento y se quedan de ver en Ginebra un año después. 2 de estos monjes serán Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Quiero que lo repitas conmigo. Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera. Yo lo sé, parece trabalenguas. Pero estos 2 hombres van a ser importantes para cómo nos llegó la Biblia en español. Y me encanta porque Casiodoro de Reina huye y cuando lee su historia tuvo 1001 aventuras. Pero lo más interesante es que al salir fue recorriendo regiones para ir encontrando los mejores manuscritos en las lenguas originales del Antiguo Testamento. Llega a Ginebra. Después tiene que huir bajo persecución a Inglaterra. Empiezan a suceder milagros mundiales. Llega la reina Isabel I a Inglaterra y permite el libre culto. Entonces los protestantes de todo el mundo que estaban huyendo pudieron encontrar refugio en Inglaterra. Y Casiodoro de Reina se encuentra una serie, un gentío de expulsados españoles que habían creído en la Reforma y fundaron una de las primeras iglesias en español en Inglaterra. Eso es muy extraño. Y Casiodoro de Reina como pastor. Le llevó 12 años de persecución, 12 años de trabajo arduo, 12 años en que este hombre no solamente era traductor sino pastor, no solo era traductor sino padre, no solo era traductor sino trabajador. Aprendió un oficio y se puso a trabajar de su oficio. En esa época nadie te financiaba un trabajo así. Era ilegal en la mayor parte del mundo traducir una Biblia. Pero después de 12 años de gran trabajo, tenía por fin el Antiguo Testamento en sus manos. Por otro lado, Cipriano de Valera continuó su camino, llegó a Ginebra. Años después se traslada a Inglaterra, donde estudia en las mejores universidades, Cambridge, Oxford. Perfecciona la teoría de la traducción, mejora la forma en cómo podemos escribir en esas épocas y continúa su camino. Años después volverá a aparecer en la historia. Pero entonces, regresando con Casiodoro de Reina, Casiodoro de Reina ya tiene el Antiguo Testamento después de 12 años de trabajo. Y entonces se dispone a usar el Nuevo Testamento que había traducido Juan Pérez 8 años atrás. Pero ¿qué crees? Todos los evangelios que Juan Pérez tradujo del Nuevo Testamento fueron confiscados, quemados en París. A Casiodoro no le llegó ni una sola copia. Entonces tiene que aventarse la segunda gran tarea: traducir el Nuevo Testamento ahora al castellano. Y toma de base el Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam y se avienta muchos años nuevamente trabajando en este proyecto. Cuando finalmente tiene la Biblia completa al castellano, se dirige hacia Basilea, donde consiguió un impresor que iba a imprimir la Biblia. Va de camino y mientras iba hacia Basilea, cae enfermo de casi muerte. Y por meses estuvo postrado en cama. Y los historiadores cuentan que por tantito y no la libra. Cuando por fin sana, se recupera y logra llegar hasta Basilea, descubre que un año atrás el impresor al cual le había pagado por adelantado 1500 ejemplares había muerto. Y además estaba endeudado. Así que no había forma de recuperar ese dinero. De forma sobrenatural, los amigos que él había hecho alrededor del mundo vienen en su auxilio. Venden casas, venden propiedades, venden todo lo que tenían muchos de ellos para poder traer el dinero suficiente para imprimir. Ya no iban a ser 1500,
2,500 Biblias en castellano. Y entonces el 26 de septiembre de 1569 se publica la primera Biblia completa al castellano, lo que llamamos la Biblia del oso. Y me encanta porque, ¿por qué se llama la Biblia del oso? Porque pusieron en la portada un oso. Y déjame explicarte esta imagen que es preciosa. Habla un poco del proceso y el trabajo que costó esta Biblia. Es un árbol que por la parte superior es golpeado para poderlo abrir. Eso nos habla de lo que significó el trabajo de poder penetrar para entender las escrituras. ¿Y qué surge de eso? Un panal con miel. Algo tan dulce y tan refrescante al alma. Y me encanta el oso. Todos sabemos que los osos aman la miel, ¿verdad? Tan dulce me es tu palabra como la miel a mi boca. Eso representaba, valió la pena el esfuerzo. Y en la parte inferior de la Biblia estaba la frase: la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esta Biblia del oso y estos primeros ejemplares fueron contrabandeados con todo lo que se pudo a España. Llegaron a más conventos, llegaron a más personas. Algunos de ellos trataron de llegar a América y los detuvieron en Cuba. Pero el trabajo seguía. Y me encanta porque Dios pone en el corazón una segunda parte. No solo es traducir, también es revisar y cuidar lo que se ha traducido. Y entonces ahora sí vuelve a la escena Cipriano de Valera, el que había estado en Oxford, en Cambridge, el que había perfeccionado la técnica de traducción. Ahora toma el trabajo del recién fallecido Casiodoro de Reina, y entonces trabaja en su revisión. Le toma 20 años revisar el trabajo, porque en esos 20 años atravesó el mundo entero para seguir buscando las mejores fuentes. Y cuando después de 20 años presentó una revisión completa, solamente hizo 458 cambios, que más que de teología profunda eran de redacción y sintaxis. Mismo Casiodoro de Reina, mismo Cipriano de Valera reconoció la gran calidad y el trabajo que hizo su compañero. Y entonces por fin en 1602 se publica la primera revisión de la Biblia en castellano, Reina Valera. ¿Sabías esa parte de la historia? Wow. Y le ponen como nombre la Biblia del cántaro, porque la imagen que tenía en la carátula era de dos hombres, uno sembrando, uno trabajando la tierra y otro regando. Unos siembran, otros cosechan, pero solamente de Dios es la gloria. Me encanta porque hoy tú puedes tener una Biblia que te parece un libro sencillo, que tal vez te parece un libro común. Es verdad, es el libro más editado, más impreso, más quemado, más amado, más odiado. Y tal vez hoy lo vemos con tanta sencillez, pero tenía una historia tan extraordinaria. ¿Cómo llegó la Biblia a México? En México celebramos el mes de la Biblia en agosto, porque en 1850, cuando en México estaba prohibido traer Biblias, una serie de americanos, una misión de americanos empiezan a contrabandear Biblias a México. Y eso es maravilloso, porque empieza a ser accesible la lectura de la Biblia en nuestro país. Mismo Casiodoro de Reina decía, él afirmaba que su versión iba a durar poco tiempo, a menos que fuera revisada periódicamente por un equipo de eruditos. El idioma español es, como todos los idiomas, un idioma que cambia y evoluciona. Y me encanta porque en internet, biblia.com, bible.com, puedes encontrar la versión del oso. Trata de leerla y si lo logras me avisas, porque aunque es español, no sé qué clase de español es, pero yo no lo entiendo. Una que otra palabra sí. El idioma va mejorando, el idioma va creciendo, el idioma va cambiando y la Biblia va acompañando al idioma.
Me encanta porque el siglo de oro del español fue el siglo XIV, cuando la Biblia Reina Valera se hizo. Y pocos años después, Cervantes adiciona el Quijote para hacer la época de oro de la lengua española. Pero ya tenía de base a la Biblia Reina Valera como un gran soporte lingüístico de lo que iba a ser el castellano. ¿Cuántos aquí llegaron a leer Reina Valera 1909? Súper. Se tuvo que revisar la 1909 porque había palabras que ya no usamos, había formas de lenguaje que ya no empleábamos. Entonces vino un equipo de grandes revisores cuando ya se había cancelado la prohibición de la Biblia en toda la región latinoamericana, y se hace la gran revisión de 1960. Y me encanta porque entonces una generación completa pudo tener accesibilidad a la Biblia. Pero se sigue revisando. Y es necesario que se revise porque hay palabras que necesitan ser actualizadas a este tiempo para que tú y yo sea más fácil entenderlas. Eso no quiere decir que esas versiones no las podamos usar, pero lo que quiere decir es de que a veces cometemos errores de interpretación porque hay palabras que no conocemos y a veces nos da flojera buscarlas, su significado. Quiero darte un ejemplo de ello. En teología decimos que no puedes tomar un texto fuera de su contexto para generar un pretexto. Te lo vuelvo a repetir. En teología decimos que no está bien tomar un texto fuera de su contexto para generar un pretexto, pero muchas veces lo hacemos. Te voy a dar un ejemplo. Así que lo que estoy a punto de decir es completamente un chiste, pero para que te des una idea. Muy bien. ¿Sabías que a los que les gustan los dulces, los caramelos, los chocolates, los postres, serán los primeros a entrar en el reino de los cielos? ¿No lo sabías? Lee conmigo Mateo 20:16 en Reina Valera 60. Y dice así: así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y cuando lees una traducción más actual, descubres que postreros es últimos. De tal manera que lo que dice aquí es: los primeros serán los últimos y los últimos primeros, porque muchos son llamados, pero pocos elegidos. A partir de hoy siempre sabrás que postrero es último. Pero muchas veces leemos la Biblia y después de leerla decimos: no entendí. Y a veces es normal, porque leemos traducciones que para nuestra época y nuestro tiempo usan palabras que ya no solemos emplear. Por eso la Biblia se sigue actualizando. Pero siempre es bello regresar a una versión antigua donde puedes apreciar ciertas bellezas rítmicas del lenguaje. Pero luego hablaremos de eso. ¿Cuántos traen Biblia física? Muy bien, hazme un favor. Vete a la página 1. Siempre viene la carátula. Pero si avanzas un poquito, tal vez venga el índice. Pero después de eso, casi siempre en las Biblias físicas viene una introducción. Y tú dices: ¿una introducción a la Biblia para qué? En realidad, lo que los editores de esta versión de Biblia que tienes te dicen cómo fue traducida. ¿Se está traduciendo de una manera formal? Por ejemplo, Reina Valera dice esto: esta es una traducción literal y textual. Si tienes Nueva Traducción Viviente, vas a ver que es de forma de equivalencia dinámica. Es decir, no les interesa traducir palabra por palabra, les interesa traducir la idea. Si encuentras otras versiones, vas a encontrar versiones que digan equivalencia funcional. Es decir, un equilibrio. Ni tan palabra a palabra, ni tan dejar la idea solamente, sino tratar de encontrar un equilibrio. Y siempre en tus Biblias al principio va a venir qué metodología usó este equipo, esta revisión, esta versión para traducir la Biblia. Y vas a descubrir que modernamente hoy en día tenemos los mejores escritos y manuscritos antiguos para haberlo logrado. Así que eso es increíble, porque a veces leemos de Génesis para adelante, pero a veces se nos olvida leer las primeras páginas que hay en cada Biblia. Hazlo en tu casa, no lo hagas ahorita en la prédica.
Hay Biblias tan bellas. Reina Valera se ha revisado en 1909, 1960, 1995, 2015, 2020. Hace poco yo me compré esta 2020, me encanta. Hay otras versiones que son más fáciles de entender, como Dios habla hoy, que usa equivalencia dinámica, lenguaje actual. Hace algunos años tuvimos al doctor Tepox con nosotros, Alfredo Tepox, y él fue un mexicano encargado del equipo que tradujo la versión lenguaje actual. Y me encanta porque él nos platicaba la experiencia y el trabajo tan arduo que era poder entender en el idioma original las ideas y trasladar las ideas con un lenguaje moderno. Tenemos unas clásicas ya para el mundo cristiano como Nueva Versión Internacional, pero tenemos algunas muy modernas como Nueva Traducción Viviente, que fue realizada en 2010, Reina Valera 2020, que es la revisión más actual de Reina Valera, o Nueva Biblia Las Américas. Esta me encanta porque es una traducción que se ha realizado con un equipo completamente latinoamericano. Y la última versión, Nueva Biblia Las Américas, tiene una edición 2020, fue revisada hace poco. ¿Por qué se revisa? ¿Por qué hay errores teológicos? No, porque actualizamos el lenguaje para que cada vez sea más fácil entenderlo. Amado hermano, quiero ir cerrando. Hoy tenemos un gran privilegio que generaciones atrás hubieran anhelado tener: la libertad y la facilidad de tener la Biblia en tus manos, en tu lenguaje, adaptada al español que hablas. Así que quiero darte 5 principios por los cuales no solamente debemos dar gracias a Dios por ello, sino debemos amar la Biblia, estar apasionados por ella. Primer principio: leer la Biblia es un mandato de Jesús y una promesa cumplida. Quiero que leas conmigo Juan 14, del versículo 15 al 17, y yo lo voy a leer contigo en Nueva Biblia Las Américas. Dice así: si ustedes me aman, dice Jesús, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y está en ustedes. Si alguna vez has pensado que lees la Biblia y no entiendes, déjame darte 2 consejos. El primero es: compra una Biblia en un lenguaje más actual. Así de sencillo. Pero el segundo es: ora al Espíritu Santo. Porque antes de Cristo, antes de que tú entregaras tu vida a Cristo y leías la Biblia, no entendías. Eso es natural. Pero ahora que has entregado tu vida a Cristo, el Espíritu Santo, como una promesa, ahora habita en ti y te puede revelar, te puede hacer entender, te puede llenar de Él, para que entonces puedas poner en práctica lo que estás leyendo. Así que antes de decir no puedo, no entiendo, ayúdenme, di: Espíritu Santo, tú estás en mí. Quiero leer y quiero entender lo que tú quieres hablar a mi vida. Segundo principio: la vida cristiana es un proceso y tenemos que aprender en ese proceso leer la Biblia y vivir lo que dice la Biblia. Esa es la parte más difícil. Leer es fácil, vivirlo es difícil. Quiero que leas conmigo Santiago capítulo 1 del 22 al 25. Nueva Traducción Viviente dice así: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a ustedes mismos. Pues si escuchas la palabra pero no lo obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Segundo principio es: lee la Biblia, vive la Biblia. Tercer principio: disfruta leer la Biblia. Vivimos en un mundo con tantas distracciones. Hay un problema mundial. La capacidad de atención del ser humano se está reduciendo drásticamente. En mi generación, la gente que tiene más o menos mi edad, el promedio de retención de atención está en los 30 segundos.
lo suficiente para ver un TikTok. Y más allá de lo que, este es un problema grave. A veces leemos la Biblia y nos aburrimos. Tal vez no tenga que ver con la Biblia, tal vez tiene que ver que nuestra capacidad de atención ha sido afectada porque todo es muy flash, muy rápido. A veces uno necesita restaurar lo que Dios ya ha puesto en nosotros, capacidad de retención. Jeremías capítulo 15 versículo 16, en la traducción Dios habla hoy, dice así: cuando me hablas, yo devoraba tus palabras. Ellas eran la dicha y la alegría de mi corazón, porque yo te pertenezco, Señor y Dios Todopoderoso. Leer la Biblia te va a dar refugio. Leer la Biblia te va a dar esperanza. Leer la Biblia te va a dar consuelo. Y si no lo has experimentado, pon esfuerzo en ello, porque sé que Dios lo va a hacer. No levantes la mano con este ejemplo, pero ¿cuántos son fans del cine de superhéroes? De Star Wars, Star Trek, Señor de los Anillos. Qué bueno que no levantaste la mano. De repente tú viste esas historias en la televisión, te fascinaron, te encantaron, te las aprendiste de memoria, te sabes los diálogos. Pero en algún momento tú dijiste, tiene que haber algo más. Y entonces descubriste que existen los cómics, donde hay más historias. Descubriste que existen los libros. Descubriste que Tolkien escribió demasiado y demasiado y demasiado. Y volviste a las fuentes originales. Tal vez al principio en tu vida cristiana vas a empezar leyendo una nueva traducción viviente, una Dios habla hoy, una lenguaje actual, que son traducciones más sencillas de comprender. Pero en ese proceso te vas a enamorar de la Biblia. En ese proceso algo va a nacer en ti como un deseo más grande de saber que hay más de fondo. Y en ese proceso vas a empezar a pasar a traducciones más formales, como podría ser Reina Valera, Biblia textual, Biblia de las Américas. Y vas a descubrir que había más profundidad de lo que leías. Disfruta leer la Biblia y descubre que es un maravilloso viaje que va a durar toda tu vida. Cuarto principio: permite que la Biblia te transforme. Hebreos 4 del versículo 12, nueva versión internacional, dice así: sin duda la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Leer la Biblia muchas veces va a ser un proceso de dolor. Dios quiere quebrar en ti estructuras mentales que has levantado toda tu vida. Dios quiere llegar hasta lo más profundo de tu corazón, hasta lo más profundo de tu dolor, hasta lo más profundo y más secreto de tu interior. Él quiere llegar y su palabra tiene el poder de hacerlo. Sigue diciendo el versículo: hasta la médula de los huesos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene el poder de liberar tu mente, tiene el poder de sanar tu alma, tiene el poder de transformar tu vida. Tienes que permitirle a la palabra de Dios penetrar hasta lo más profundo de ti para que esto suceda. El Espíritu Santo ya está en ti, así que ahora solamente queda que tú se lo permitas hacer. Finalmente, quinto principio: solo a través de leer las Escrituras conocerás a Cristo. Todos aquí te podemos platicar de nuestra experiencia con Jesús. Todos aquí te podemos decir 1001 historias de cómo Dios ha transformado nuestras vidas. Yo te puedo platicar para mí quién es Jesús, pero tú tienes la oportunidad de descubrirlo a Él directamente. Hace apenas 500 años era casi imposible que una persona común tuviera acceso a la palabra. Dios permitió una revolución que sacudió el mundo cristiano. Sola escritura. Ahora tú tienes frente a ti a Jesús escrito, y te va a tocar descubrir con Él 1001 cosas. Yo te puedo hablar de Jesús como amigo, como padre, como sanador, pero tal vez Dios te quiera hablar a ti como compañero, como esperanza, como roca fuerte,
Dios quiere tener una relación personal contigo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, en Reina Valera 60, dice así: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Amado hermano, miles de vidas dieron todo de sí en este gran proceso para que tú y yo hoy pudiéramos tener la escritura delante de nosotros. Nos hemos acostumbrado a veces a solamente recibir lo que nos dan en un púlpito, pero cuando llegues al cielo, no te preguntarán, no te harán un test de ¿viste las predicaciones de tal persona? No te preguntarán por cuál es la mejor canción que sonó en tu época de vida. Cuando llegues al cielo, escucharás unas palabras que están aquí escritas: buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, entra en la gloria de tu Señor. Y lo que por años y múltiples veces leíste en unas páginas, ese día se convertirá en una realidad. Y dirás: no me imaginé lo preciosas que eran esas palabras hasta el día que las escuches de Cristo. ¿Sabes una cosa? No sé si seremos la generación que sufra persecución. En China sufren persecución, no puedes meter una Biblia. Países hermanos, nosotros, Nicaragua, Venezuela, lo primero que hacen los regímenes es atentar contra el libre culto. Cuba, tenemos tantos hermanos aquí en Mundo de Fe que te pueden contar de las historias de cómo la iglesia sufre persecución, cómo la Biblia sufre persecución. Hoy tenemos la libertad de leerla, disfrútala. Tal vez en algunos años nos encontremos tú y yo contrabandeando Biblias, pero hoy que tienes la oportunidad de en libertad poder disfrutarla, hazlo. Quiero cerrar contigo leyendo un último pasaje. Cuando llegaste te entregaron los elementos de la cena del Señor. Vamos a leer la cena del Señor, que tal vez son de las palabras más majestuosas que podemos leer. Si no tienes los elementos, levanta tu mano, te los van a hacer llegar. Y si sí los tienes, ponte de pie conmigo. Quiero leer Primera de Corintios capítulo 11 versículo 23 en Reina Valera. Hace no muchos años, la mayoría de nosotros no sabíamos por qué la cena del Señor era tan importante. Pero cuando lees la Biblia te das cuenta que es un mandato. Cuando lees la Biblia te das cuenta que es parte fundamental de un cristiano. Cuando lees la Biblia te das cuenta que es congregacional el hacerlo juntos. 1 Corintios capítulo 11 versículo 23 dice así. Dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que coma este pan o bebe esta copa de forma indigna será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por lo tanto, cada cual se examine a sí mismo y entonces coma el pan y beba la copa. Porque el que come y bebe de manera indigna, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí,
Por eso mismo hay entre vosotros muchos enfermos y debilitados, y muchos han muerto. Pero si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. En este pasaje se nos explica con tanta claridad por qué celebramos la cena del Señor. Quiero que tomes un momento en tu lugar para que tú pongas al descubierto tu corazón delante de Jesús. Si esta semana, si estos días, si estos meses has estado incurriendo en cosas que sabes que al Señor no le agradan, en pecados, en hábitos pecaminosos, este es tu momento para que tú personalmente te puedas poner a cuentas. Solo Cristo, solo hay uno. No necesitamos ninguno otro. Puedes ir directamente a Él y confesar tus pecados. Puedes ir directamente y decirle: Jesús, he fallado. Jesús, he sido débil. Jesús, en mi mente ha habido pensamientos contra tu palabra. En mi boca ha habido palabras que lastiman y destruyen a otros. En mi corazón he guardado sentimientos y emociones que solamente han traído destrucción y muerte. Y Jesús, hoy te lo confieso, porque creo en el poder de tu muerte y resurrección. Tengo la fe para creer que cuando te confesé como mi Señor y Salvador, ese día mi nombre quedó grabado en el libro de la vida eterna. Solo la fe bastó, porque solamente la gracia de Dios es todo lo que necesitaba. No merecía nada de lo que tengo, no merecía estar cerca de ti, mas sin embargo tú tomaste mi lugar en la cruz y me extendiste vida eterna solo por tu gracia. Así que, Jesús, gracias, porque perdonas mis pecados cuando los confieso, porque me das nuevas oportunidades cada día, porque me muestras misericordia aun cuando yo no me considero digno. Así que, Jesús, solamente a Dios sea dada toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y amado hermano, toma la cena del Señor y seamos parte juntos de este mandato que lleva generaciones y generaciones entre los cristianos. Y vamos a unirnos todos a este cántico. Cristo, yo te amo. Gracias por tu sacrificio. Cristo, yo te amo. Gracias por tu palabra, Cristo. No hay nadie como tú, Jesús. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Oh Cristo, yo te amo. Vamos, levanta tu voz, iglesia. Vamos a adorar a Jesús. Te amamos, Señor. Cristo, yo te amo. Yo te amo, yo te amo. No hay nadie como tú.
te